miércoles de cerveza. Y feliz Oktoberfest, aunque un poco tarde. El fin de semana estuvimos en Portland y allí quedamos en la cervecera Hell of the Dog con Kevin, de Clemens Homebrew. Y bueno, la verdad es que fue muy divertido, lo pasamos muy bien, bebimos unas cuantas cervezas, cenamos allí con él y con su esposa que estaba por ahí también, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Okay, so here we go. What do we say now? You want to do yours first and then I'll do mine? Okay, so... Bueno, nos acabamos de tomar una botella de Doggy Claws de 2004, bastante rica, y Kevin... I don't know how to say 2008. Ah, it's okay, 2008. 2008. Y... Muy bueno. Okay, we can switch to English now. So, 2004 Doggy Claws, really good beer. Really good beer. This is a good beer. This is an excellent beer. Yeah. That's so smooth. It was smooth. Very smooth. This still has a lot of hops in it, which is amazing that a 2008 has a lot of hop character, and that you drop over here and it just, Yep. I don't know, smoothed out. It's wonderful. But the most exciting thing is to be here with Diony, to enjoy a beautiful night, and tomorrow he and his friends are going to be in the Portland Marathon, walking the Portland Marathon. Wait, not me. My friends are going to be. I'm just drinking beer. Yo solo bebo cerveza. And I'm enjoying it with that. Cheers. Cheers. Estuvo muy divertido. Lo pasamos bastante bien. Otra cosa, tengo la Russian Imperial Stout todavía en el fermentador. Lleva 17 días, los últimos 2,5 a 0 grados, y está a punto de embarcar ya. Mañana la pasamos a barril. Ha bajado hasta 1028, 1029, con lo cual tiene 11,1 grados de alcohol. Y bueno, lo que hemos probado no está lista, porque es una cerveza que todavía le falta tiempo, necesita bastante guarda, pero no parece que esté mal. Ya veremos a ver, el tiempo lo dirá. Aparte de esto, el sábado que viene tengo pensado hacer mi primera lager. Una Helles, la voy a hacer con 2 levaduras diferentes, dos versiones, 5 galones con una levadura y 5 galones con otra. Una es la White Labs 833 y otra es la White Labs 838. Básicamente esto es porque quería hacerlo todo con la 833, pero no he encontrado suficiente. Mañana empezaré un starter bastante grande con las 2 levaduras, y la idea es hacer esta Helles, cuando termine la fermentación hacer una bock, y cuando termine la fermentación de esa hacer una doppelbock. Así que eso es el motivo de hacerla con la 833. En cualquier caso es mi primera lager y estoy muerto de miedo, así que bueno, ya veremos a ver qué sale. Y también he estado actualizando un poco el sistema, más que nada los tubos y otras cosas, que os lo voy a enseñar ahora. Vamos allá. El primer cambio que he hecho ha sido el agua. Ahora llega aquí, justo al lado de las perolas, como podéis ver. Y básicamente antes lo tenía justo al otro lado, ahí, debajo del fregadero. Ahí podéis ver donde da la vuelta ahora, por allí al fondo. Y ahora, bueno, simplemente una tubería que da la vuelta por aquí y llega hasta aquí, que va a ser mucho más fácil llenar las perolas y poder cortar viendo por dónde anda la cosa, que la verdad es que antes era un poco peligroso. El segundo cambio son las bombas. Me hice con esa caja de herramientas bastante barata y la voy a utilizar para meter las bombas. He comprado unos codos de 90 y bueno, directamente para enganchar la entrada de la bomba abajo
directamente de frente, la salida arriba, las dos bombas, la de agua, la de mosto, y dentro de la caja van a estar bastante más protegidas de agua o de cualquier cosa que pueda caer. Tercera cosa que he hecho ha sido, bueno, esto estaba antes conectado directamente, no se podía quitar, que es por donde es del macerador. Este es el sensor de temperatura, y ahora le he puesto un conector rápido, con lo cual lo puedo enganchar directamente a la salida del... a ver si me apaño con una sola mano. Bueno, como se puede ver aquí, lo puedo enganchar directamente a la salida del enfriador y poder ver con el sensor la temperatura a la que está saliendo la cerveza. Eso es cuando estemos enfriando. Cuando estemos macerando, directamente de vuelta a la salida del macerador. Otra más, el enfriador antiguo que tenía, le he puesto conexiones rápidas de las mismas que tengo en el enfriador nuevo, en el de placas. ¿Por qué? Básicamente porque quiero poder enfriar a esta temperatura del lager. Ahora mismo no voy a poder hacerlo porque el agua no está suficientemente fría, así que el agua a enfriar la voy a pasar por el enfriador, que va a ir dentro de un cubo de 5 galones que va a estar lleno de agua con hielo. Esto va a hacer que el agua a enfriar esté mucho más fría y consigamos bajar la temperatura del mosto mucho más. Y lo último que he comprado ha sido otro conector de trick lover de 1,5, que es lo que tengo en la entrada y en la salida de los fermentadores, a los conectores rápidos que uso. Ahora lo que puedo hacer es conectar esta pieza, que también me la he hecho nueva, y que tiene una entrada de mosto, una entrada por la que va a entrar el mosto, una piedra de oxigenar y la salida al fermentador a la parte de abajo directamente. Con lo cual me he hecho un sistema de oxigenación en línea. Lo que no sé es si cambiar esto por una cruz en vez de una T y hacer que el mosto entre y salga directamente y el oxígeno entre por un lado, pero estar el otro lado tapado. Y lo último que he hecho ha sido acortar todos los tubos. Todos los tubos que usaba, que eran súper largos, daban más vueltas que la pera y tenía bastantes pérdidas de temperatura, los he acortado a la temperatura justa que necesitan, con lo cual espero tener muchas menos pérdidas de temperatura. Bueno, eso es todo por hoy. Salud y hasta la próxima.